Hola, en el video de hoy les hablaremos sobre la crisis de Maduro en Venezuela. Somos el equipo 9 integrados por Joel Cruz, Joana Espinosa, América Mancinas, Luis Ochoa, Danice Santos y Anaí Torres. Introducción. Varios acontecimientos en el comienzo de la presidencia de Nicolás Maduro prepararon el camino para la llamada crisis humanitaria, que consiste en la hiperinflación, la reducción aguda de ingresos nacional, la inmigración masiva y los desórdenes y conflictos políticos agudos. Un acontecimiento que se presigió conflicto e inestabilidad fue la negatividad de la oposición y el gobierno norteamericano al reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales poco después de la muerte de Chávez en marzo de 2013. Otra característica problemática de la presidencia de Maduro que se manifestó desde el comienzo fue su tendencia a abstenerse de tomar medidas difíciles pero necesarias y actuar con audiencia y decisión para enfrentar los problemas apremiantes. La definición es la crisis económica en Venezuela ocurrida durante las dos primeras décadas del siglo XXI, también denominada depresión económica venezolana o colapso económico venezolano. Se refiere al deterioro económico en los principales indicadores macroeconómicos en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez de 1999 a 2013 y Nicolás Maduro desde 2013, y cuyas consecuencias se han extendido en el tiempo no solo en el plano económico sino también en el plano sudamericano. Su historia. En el 2013, tras la muerte de Chávez, asumió el poder la presidencia de Nicolás Maduro, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Venezuela. En el 2014, la oposición realiza manifestaciones para exigir la salida de Maduro. En 2015, Estados Unidos impone las primeras sanciones contra funcionarios venezolanos a los que acusa de violar los derechos humanos. En 2016, la oposición intentó revocar el mandato de Maduro a través de un referendo y organizó manifestaciones para exigirlo. Maduro se declara un estado de emergencia económica. En el 2017, el TSG se atribuye facultades de parlamento y estallan protestas que dejaron unos 125 muertos. En el 2018, Maduro fue reelegido con 68% de votos. La producción petrolera cae a nivel más bajo de 3 décadas, de 1.4 millones de barriles diarios. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la inflación de Venezuela puede llegar a 10 millones en 2019. ¿Cómo se calcula? En el instituto calcula que durante el gobierno de Maduro la caída en el rendimiento económico de Venezuela ha extendido el deslieve más pronunciado que haya tenido en el país que no está en guerra en 1975. Para fin de año, el Producto Interno Bruto venezolano habrá disminuido al 62% desde el comienzo de las relaciones de recesión en 2013, que coincidió con la llegada del poder de Maduro. Según las estimaciones de IFF, el gobierno de Venezuela no ha publicado sus estadísticas macroeconómicas. Composición. La crisis de Venezuela está compuesta no solo por problemas económicos, sino políticos y sociales, causados por una aguda recesión económica que ha sido una de las más largas en la historia económica del país. Al igual que 2 años de hiperinflación, lo que provocó una caída progresiva del ingreso en los hogares y un incremento de la pobreza, ya que en Venezuela desde el año 2018 el salario mínimo mensual se encuentra por debajo de los $10. La deuda venezolana, según un informe presentado por la Asamblea Nacional en agosto de 2019, el país tiene una deuda millonaria y se encuentra en default. Entre bonos, pagos a proveedores, acuerdos internacionales y compromisos comerciales se aglomeran las deudas del sector público venezolano. Existe una crisis económica en Venezuela como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, las expropiaciones y las restricciones del control de cambio de la moneda, la corrupción, entre otros. La escasez en Venezuela es un fenómeno que ha afectado a la economía venezolana en los últimos años y que ha generado una denuncia crisis humanitaria. Esta situación se da en productos con precios regulados como alimentos, productos de primera necesidad, medicina e inclusive otros. Comportamiento nacional. El país vive uno de sus momentos más tensos. La producción de petróleo está cayendo, la economía se desploma en picada, proliferan enfermedades como la malaria y escasean los víveres y medicamentos más básicos.
2,3 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, según informes de la ONU, la cifra que equivale al 7% de la población. La inestabilidad política, la hiperinflación y las crisis económicas han obligado a muchos de ellos a buscar refugio en los países vecinos. La mayoría elige como destino Estados Unidos y los países latinoamericanos más próximos. Comportamiento internacional. El conflicto de Venezuela se ha transformado en una crisis con implicaciones no solo locales o nacionales, sino también de alcance regional latinoamericano, continental por el papel de Estados Unidos y mundial debido al protagonismo asumido por actores extrarregionales como la Unión Europea, Rusia y China. Perspectivas. La inflación de Venezuela se disparará hasta 5.500% en 2021, según el FMI. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado una inflación del 5.500% para Venezuela este año y para el siguiente, lo que consolida a la economía latinoamericana como el país con la mayor inflación del mundo, según se desprende de su último informe de previsión macroeconómicas. La inflación no es el único problema para la economía venezolana, ya que el Producto Interno Bruto del país sufrirá una contracción del 10% en 2021, la caída más abrupta del mundo para este año, según los datos del fondo. Para 2022, el FMI estima que la economía venezolana se reducirá en un 5%, lo que convierte al país latinoamericano en el único del mundo que contabiliza tasas de crecimiento negativas desde 2014. Esperamos que el video les haya gustado. Si es así, dejen su like y suscríbanse al canal para más contenido.